Información de último minuto en Telesur. En Bolivia se conoce que el presidente Evo Morales ya se encuentra en resguardo en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana rumbo al país que le otorgó el asilo político que se conoció esta tarde. Así lo ha confirmado el propio presidente a través de su cuenta en Twitter. Lo compartimos. Aquí está para ustedes. Él dice esto: hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar a nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. Reiteramos este tuit del presidente de Bolivia, Evo Morales. Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano. Vamos a continuar con él. Ahí está exactamente, del pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. Quería leerlo de nuevo de manera detallada y precisamente allí está. Vamos hasta México con nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Se encuentra precisamente en el aeropuerto de la capital. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué más se sabe? Hola Tatiana, qué gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Telesur a esta hora. Efectivamente nos encontramos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hasta donde se prevé que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que traslada al presidente Evo Morales arribe en unas horas. Cabe destacar, Tatiana, que hasta este momento no hay ningún tipo de información oficial por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de la hora o en qué momento, ni incluso no hay tampoco todavía un lugar exacto al que estaría aterrizando el avión que trae consigo al presidente Evo Morales después de haber realizado y aceptado esta solicitud de asilo. Más temprano, Tatiana, como lo hemos informado a través de la pantalla de Telesur, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que el presidente Evo Morales le había llamado para aceptar el ofrecimiento de asilo que el día de ayer le haría el gobierno de México. Recordemos que desde el día de ayer precisamente el canciller Marcelo Ebrard informó a través de su cuenta en Twitter que había ya solicitud de asilo por parte de 20 personajes ligados o relacionados al presidente o al gobierno del presidente Evo Morales. Hasta ese momento no se sabía que el presidente Morales había solicitado el asilo, pero también en ese mismo tweet, en ese mismo mensaje, había el ofrecimiento por parte del gobierno mexicano de que el presidente Evo Morales podía solicitar asilo y que aquí se le estaría dando. Ha habido distintos posicionamientos el día de hoy respecto a este tema, Tatiana. Empezó muy temprano en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dio la palabra al canciller Marcelo Ebrard para que fijara la postura de México alrededor del golpe de Estado en contra del gobierno del presidente Evo Morales. Ahí el canciller señaló contundentemente que se trataba de un golpe de Estado porque las fuerzas militares habían pedido al presidente legítimamente electo, el presidente Evo Morales, que depusiera su cargo. A este respecto también ya el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su reconocimiento al presidente Morales debido a que había preferido renunciar a su cargo antes que hubiera más violencia y también para salvaguardar la vida de sus ciudadanos. Cabe destacar que también el canciller Marcelo Ebrard en esta misma conferencia dijo que había solicitado una reunión urgente por parte de la Organización de Estados Americanos ante el silencio que había guardado esta organización después de este golpe de Estado y que además todavía no se sabía con contundencia cuál iba a ser la postura que adoptara ese mismo organismo. Además, también después hubo más reacciones también en el Senado mexicano, donde distintos legisladores del Movimiento Regeneración Nacional, el partido en el gobierno, se posicionaron respecto a precisamente apoyar al presidente Evo Morales en esta situación que envuelve no solamente a su gobierno, sino a todo Bolivia. Cabe destacar, Tatiana, que también se realizó una movilización a las afueras de la Embajada de Bolivia en México, donde distintos movimientos sociales acudieron a manifestar el apoyo al gobierno del presidente Evo Morales, y ahora lo que nosotros estamos es a la espera de que llegue precisamente en ese avión de la Fuerza Aérea Mexicana para poder saber cuáles son las palabras que dirigirá
el presidente Evo Morales y por supuesto de todo ello les estaremos informando. Tatiana. Muy pendientes de ello. Hay más información, Eduardo, que quiero compartir contigo, con la audiencia. Ya la tenemos. Miran ustedes lo que ha dicho el ministro de Exteriores de este país. Dice esto: Evo Morales ya está en el avión presidencial, en el avión del gobierno de México, enviado para asegurar su traslado seguro a nuestro país. Ahí está entonces la información. Reiteramos, Evo Morales ya está en el avión del gobierno de México, enviado para asegurar su traslado seguro a nuestro país. Eduardo, allí la confirmación entonces del canciller de México, Marcelo Ebrard. Nos queda por esperar el tiempo que durará el vuelo. No sé exactamente si sabes cuánto puede ser un vuelo desde Bolivia hasta México, hasta Ciudad de México, y esperar entonces el momento del aterrizaje de la llegada del presidente Evo Morales a México. Tatiana, estamos hablando de alrededor de 5 horas el tiempo de vuelo que hay desde Bolivia hacia la capital mexicana. Sin embargo, también vale decir que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha mantenido completo hermetismo alrededor de este traslado del presidente Evo Morales. Ahora el canciller ya confirma que efectivamente ya el presidente Evo Morales está en camino rumbo a México. Sin embargo, nosotros hemos acudido a todas las fuentes de la Cancillería para conocer cuál será el trayecto que recorrería ese avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Sin embargo, nos habían dicho que no podían dar ningún tipo de información porque se estaba resguardando precisamente la integridad del presidente Evo Morales. Y al respecto es lo que ha habido muchísimas versiones acerca de cómo llegaría el presidente Morales a este territorio mexicano. Se habla de que podría llegar al hangar presidencial, pero también hay otras versiones que hablan de que pudiera llegar al aeropuerto militar de Santa Lucía. Sin embargo, pues esto lo tendremos que ir confirmando con el pasar de las horas, y sobre todo lo que nos decían algunas fuentes es que lo que se estaba resguardando era que ya el presidente Morales estuviera en un espacio aéreo que no fuera el boliviano para poder resguardar de esta manera su integridad, sobre todo por la situación y la amenaza que estaba en curso a su vida, incluso porque así lo mencionó el canciller mexicano Marcelo Ebrard cuando dio un mensaje por la tarde el día de hoy. Señaló que precisamente la integridad del presidente Evo Morales estaba en peligro y que esa había sido la determinación de tomar la solicitud de asilo precisamente del político boliviano. Tatiana, cabe mencionar también que dentro de las declaraciones que ha habido el día de hoy por parte del gobierno mexicano, se habla también de que ya se dio aviso a la Organización de Estados Americanos y también a la Organización de las Naciones Unidas de esta determinación que ha adoptado México. El gobierno mexicano, el Ejecutivo mexicano, envió una solicitud de beneplácito al Senado para que ellos pudieran también respaldar esta decisión que había adoptado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y porque no podemos dejar de lado que es el Senado mexicano el que tiene en sus manos la supervisión de la política exterior de este país. Y esto, de acuerdo a lo que dijo el canciller, lo hace partiendo desde dos puntos de acuerdos internacionales muy específicos. El acuerdo que fue firmado en La Habana y también el acuerdo de Caracas, que son los que han regido hasta este momento el tema del asilo internacional. Y es por eso que en este sentido se han apegado a la legislación internacional el gobierno de México, y también haciendo valer lo que está en la Constitución mexicana de brindar asilo a quien lo solicite. Y sobre todo también, Tatiana, han dejado muy en claro que este tipo de determinación no significa una violación a la doctrina Estrada, porque ellos no están interviniendo, solamente están protegiendo la vida de un presidente o de una persona que ahora está solicitando asilo político en este país. Es una medida de carácter humanitario, como bien lo ha dicho durante esta jornada en la tarde Marcelo Ebrard. Vamos a recordar que esto es lo que ha dicho hace minutos precisamente el canciller de México. Evo Morales ya está en el avión del gobierno de México enviado para asegurar su traslado seguro a nuestro país. Y el contexto, como bien lo recordabas, Eduardo, vamos a verlo ahora en la propia declaración de Marcelo Ebrard, cuando comunicaba que la invitación de asilo político ofrecido por su país, por México, había sido aceptada por el presidente Evo Morales. Lo escuchamos y sigo contigo, Eduardo.
Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. En términos de la legislación vigente, la Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo. Donde su vida y su integridad corren peligro, Eduardo, esta es la base, este es el fundamento de la decisión que toma el gobierno mexicano. Así es, Tatiana, el canciller mexicano fue muy claro esta tarde al señalar que esa era la razón por la cual se estaba concediendo el asilo político al presidente Evo Morales y sobre todo ante las circunstancias que está ahora mismo ocurriendo en aquel país andino. En esta situación, ya como lo hemos venido mencionando, el canciller ha confirmado que el presidente Evo Morales se encuentra ya en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana. En ese sentido, pues se puede hablar de que se encuentra resguardado y seguro para poder llegar a territorio mexicano. En este sentido también se ha dicho varias declaraciones el día de hoy que incluyen al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dijo muy claramente en la mañana en su conferencia matutina que no se trata de ninguna intervención en asuntos que tienen que ver con otro país, que solamente se trata de estar pendientes de lo que está ocurriendo en otras naciones, pero que de ninguna manera México estaría violando la doctrina Estrada que ha regido la política exterior, sobre todo en este gobierno que inició pues hace ya casi un año. Tatiana, el presidente López Obrador también en su conferencia matutina fue muy enfático en señalar que no se debe guardar silencio ante esta situación y de esa manera fue que instruyó precisamente al cuerpo diplomático encargado para que convocaran a una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos que ahí en esa misma conferencia de prensa se dijo guardó silencio ante este golpe de Estado. Hay algo más que queremos compartir con la audiencia de las declaraciones del secretario de Exteriores de México. Decía que la Cancillería mexicana ha solicitado al Ministerio de Exteriores de Bolivia el salvoconducto, garantías para la integridad del presidente Morales durante este traslado, así lo decía. Asimismo, procederemos de inmediato a informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, cosa que ya hicimos, para que bajo el derecho internacional proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad. Es una información que ha ido avanzando, ahora ha quedado confirmada tanto por el canciller de México como por el propio presidente Evo Morales. Lo vemos en pantalla, hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente, pronto volveré con más fuerza y energía. Posteriormente dijo esto el presidente Evo Morales: para un presidente indígena que representa al pueblo humilde, la policía se amotina y da golpe mientras las Fuerzas Armadas piden su renuncia. Para políticos neoliberales que ostentan poder económico, policía y Fuerzas Armadas reprimen al pueblo que defiende la democracia con justicia, paz e igualdad. Es lo que ha dicho hace muy poco a través de Twitter, a través de @EvoEsPueblo, el presidente de Bolivia, Evo es Pueblo, víctima de un golpe de Estado. Eduardo, pendientes de cualquier información, regresaremos contigo de manera inmediata. Si hay algo más de aquí al momento del aterrizaje del presidente, nos avisas y regresamos. Claro que sí, Tatiana, nos mantendremos pendientes y sobre todo destacar, Tatiana, esta doctrina que ha venido dictando el gobierno de México. Ahora hay un giro importante en cómo se están abordando los temas de
internacionales, sobre todo lo que tiene que ver con el sur del continente. Cabe decir que esta también es una tradición de México, el tema de otorgar asilo, y por eso es que en este país hay un importante número de asilados de la Guerra Civil Española y también de las dictaduras en Sudamérica como Chile y Argentina, y es en ese sentido que se está otorgando ahora este asilo al presidente Evo Morales. Tatiana, y por supuesto que estaremos al pendiente y en cuanto sepamos algo les estaremos informando. Gracias, Eduardo, por esa información, por esos detalles. Todo suma para el entendimiento de esta situación que se da en Bolivia y que ahora que también tiene como centro protagonista a México. Gracias, Eduardo. Cerramos por ahora este avance, esta información de último minuto. Regresamos si la información así lo amerita. Sigan con nosotros. El golpe de Estado en Bolivia se consumó. Evo Morales renunció. Y renunció bajo presión prácticamente de acciones sicariales que secuestraron familiares de dirigentes, ministros y sus seguidores campesinos humildes, indígenas. Así lo denunció. Un país que sufrió 3 semanas de acciones violentas ejecutadas por grupos opositores de la extrema derecha fascista que desconocieron los resultados electorales de octubre y que no aceptaron ninguna de las propuestas de diálogo del presidente Evo Morales, ni siquiera ir nuevamente a elecciones generales. Y allí se les cayó la careta. Ese era el golpe de Estado. Evo, este domingo junto a su vicepresidente, anunció su renuncia para preservar la paz en el país y ante esas amenazas de muerte y asedio. Renunció, y esto hay que repetirlo 1000 veces, renunció por coacción de mafiosos y sicarios que con violencia y secuestrando los obligaron a tomar esa decisión. Estamos renunciando para que Mesa y Camacho, las caras visibles del golpe, dejen de perseguir a nuestros hermanos y hermanas humildes, para que dejen de ser pateados, de secuestrar a nuestros dirigentes sindicales, ministros y sus familiares. No queremos que haya enfrentamientos. Así lo dijo el primer presidente indígena de la región, quien ha dado una vez más ejemplo de estadista, de demócrata, de compromiso con la protección de su pueblo. Ese es Evo Morales, el aymara, el estoico, el inteligente, el rebelde, el luchador y sin duda el indígena que ha dado un paso difícil, pero por la vida. Mucho antes de los comicios de octubre ya se venía gestando este golpe de Estado. La Bolivia plurinacional ha demostrado ser una economía modelo en la región, no como Chile. Bolivia es un referente de progreso económico para todos. Como nunca crecieron los empresarios, se distribuyó la riqueza, se logró la inclusión social de los más pobres. Y eso es lo que no puede permitir Estados Unidos, que el modelo socialista funcione. Ante este panorama, ¿quiénes son los opositores que han humillado, maltratado y extorsionado? Sí, hay que decirlo, al pueblo para consumar el golpe de Estado con rasgos de racismo y en nombre de Dios y bajo el mismo discurso que en otros países. Evo dictador. ¿Qué desafíos tienen los movimientos sociales tras la dimisión de Evo Morales para preservar las conquistas sociales? Golpe de Estado en Bolivia, golpe racial, civil, policial y militar y de la OEA. Pongamos el punto en la I.
y seremos millones. Pero ¿quiénes son las caras visibles del golpe? Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, quien inmediatamente al entrar a la Casa de Gobierno bajó la bandera plurinacional de Bolivia, esa que simboliza los rostros de García Linera, un blanco criollo, el vicepresidente, y Evo Morales, el indígena presidente, y colocó sobre ella la Biblia. ¿Se repite el ciclo de la historia en nombre de Dios asesinatos? ¿En nombre de Dios la supuesta libertad y democracia? El señor Camacho ha ido escalando en el directorio o en los espacios de este comité cívico. Primero formó parte de un grupo que se llama la Unión Juvenil Cruceñista. Es un grupo de choque, un grupo violento de jóvenes que usan la fuerza para poder acompañar las supuestas demandas regionales o departamentales. El señor Camacho ya fue parte de esta organización, luego fue parte del comité cívico en calidad de vicepresidente y actualmente es presidente. Este señor es de expresión empresarial, tiene al menos 7 empresas familiares. Entre unas se destaca una empresa que otrora, antes de la nacionalización, antes de que Bolivia recupere sus hidrocarburos, su gas, esta empresa era la que prestaba el servicio de acceso al gas domiciliario, se llama Sergas. Esta empresa cobraba entre $1.000 a $1.500 por conexión de servicio de gas domiciliario. Una vez que llega el presidente Evo Morales con el voto del pueblo, la nacionalización de nuestros recursos naturales permite de que todos los bolivianos gocemos de los beneficios del gas. Entonces, imagínense cuánto ha perdido en términos empresariales o de recursos una empresa del señor Camacho que antes tenía el monopolio de la conexión de gas a $1.000, $1.500 por usuario. Además, obviamente, él representa a sectores radicales, de posición radical. Se le asigna la participación en una logia de poder. Hay 2 logias de poder aquí en Santa Cruz, una llamada Toborochis y otra Caballeros del Oriente. Esta logia, la que representa el señor Camacho, está en la búsqueda de poder alcanzar y tomar el poder en el poder intermedio, que es la gobernación, y el poder local, que es la alcaldía, el municipio de la capital. Luis Fernando Camacho, aunque algunos lo llaman el macho, se presenta a sí mismo en su cuenta Twitter como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, donde es miembro por excelencia de una de las 2 grandes logias de la zona, los Caballeros de Oriente. Es abogado y padre de 3 hijos. Dice luchar no con armas, sino con fe. Y tenemos que hacer, salvando las diferencias y sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar, pero solo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo. Vaya contradicción, porque justo él ha sido la cara visible del golpe de Estado contra Evo Morales. Fue él quien desconoció públicamente los resultados de la contienda electoral del pasado 20 de octubre y quien instó posteriormente a la persecución y hostigamiento a los funcionarios del gobierno y partidarios del movimiento al socialismo. Ha manipulado el sentimiento religioso con mucha fuerza, sabiendo que eso potencia la lucha política. Ha hecho una mezcla de estas 2 cuestiones, pero además presentó su discurso como una lucha entre el bien y el mal. El bien representado por estos grupos que protestaban contra el gobierno de Evo Morales y el mal representado por Evo Morales y su gobierno y su proyecto. Entonces, el panorama, el escenario, el trasfondo que presentó en todos estos mitines era de una especie de lucha final, apocalíptica, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. De hecho, se comprometió a llevar un ejemplar de la Biblia e instalarlo en la Casa de Gobierno en la ciudad de La Paz, cosa que hizo en estos últimos días. Llegó a hacerlo, ya Evo Morales no estaba en Palacio de Gobierno, entonces llevó esta Biblia como una especie de instalación simbólica para bendecir un espacio que él consideraba maldito. No es solo una oposición que no reconoce los resultados. Es una derecha blanca, racista y prepotente
que no perdona que un hijo de campesinos y sobre todo indígena que representa más de 36 comunidades originarias de ese país, ha llevado durante 13 años las riendas de Bolivia y logró sobre todo la estabilidad. Las acciones de estos grupos terroristas han dado la vuelta al mundo. Días pasados agredieron violentamente y humillaron a la alcaldesa del municipio de Vinto, Patricia Arce. Lo que jamás esperaron fue la respuesta de esa mujer indígena, esa luchadora que valientemente defendió un proyecto país, defendió la dignidad. Tengo miedo por decir mi verdad y estoy en un país libre y no voy a callar. Y si quieren matarme, que me maten. Y como he dicho un día, por este proceso de cambio voy a dar mi vida. Por ese La reacción de esta alcaldesa, que prácticamente condenada a muerte, no cayó, defendiendo su dignidad y el proceso de cambio en Bolivia. No se lo esperaba la oposición, así como tampoco se esperó que el presidente Evo Morales, mostrando un gran valor estadista y democrático, tomara la decisión de hacer nuevamente las elecciones generales y renovar al Tribunal Supremo Electoral por la paz del país. Esto, sin duda, descuadró los planes opositores. Se quedaron sin argumentos, pero aceleraron el golpe, apoyados por la policía, los militares y el detonante, el informe político y no técnico de los resultados electorales por parte de la OEA. Para que renunciara Evo y su gabinete, secuestraron dirigentes políticos, sus familiares, quemaron casas de gente humilde, de la propia hermana del presidente Evo Morales. Golpearon sus seguidores y bajo esta violencia, el presidente Evo y su vicepresidente renunciaron. Estamos en las afueras de una de las casas de la tiranía, afuera de la embajada de Bolivia. Convocamos a todo el pueblo de Bolivia y a toda la gente venezolana que quiere hasta nuestro país, muriendo de hambre, atravesando calores, que venga y conforme este edificio. ¿Qué no le perdonan a Evo Morales? Vamos a detenernos aquí para entender. ¿A qué se debe el éxito económico? Pues parte de ese éxito es la nacionalización de los recursos naturales para la redistribución de la riqueza que ayudó a disminuir la pobreza, es decir, la recuperación de la soberanía nacional. ¿Qué es lo que no le perdona a Washington, al gobierno de Evo Morales y a Álvaro García Linera, su vicepresidente, que en medio de la renuncia le dijo a Evo Morales: estoy orgulloso de haber estado durante 13 años al lado de un líder indígena? Eso no le perdonan a García Linera, un hombre blanco que entiende la política entre iguales y también la política de inclusión. Muchas cosas no le perdona el mundo a Evo y sobre todo el mundo del imperio, ¿no es cierto? En primer lugar, haber mostrado que Bolivia
podía seguir una ruta económica y financiera diferente a las rutas que propone el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el neoliberalismo. Evo Morales es la prueba viviente que los recursos naturales de Bolivia podían beneficiar a las mayorías bolivianas. Evo Morales fue la prueba viviente de que las riquezas del país, porque Bolivia es un país rico que ha sido empobrecido, esas riquezas se podían redistribuir para beneficio de las grandes mayorías en proyectos de salud, de educación, de desarrollo, caminos, servicios básicos, etc. Entonces, es un modelo que rompe con lo que propone el mundo poderoso hoy día, tanto Estados Unidos como Europa o sus países aliados en América Latina. En segundo lugar, algo que conmueve al mundo es el reconocimiento de la plurinacionalidad de Bolivia, es decir, los rostros indígenas con sus culturas, sus valores, sus tradiciones, algo que estaba totalmente arrinconado. Recordemos que los indígenas eran considerados ciudadanos de segunda categoría en Bolivia. Bueno, con el gobierno de Evo Morales, con el proceso de cambio, que no solamente dependió de Evo Morales, sino de la lucha de campesinos, de mineros, de mujeres, etcétera, es que se reconoce este rostro indígena de Bolivia con todos esos valores, algo que antes era imposible. Y a raíz de eso también creo que es importante mencionar que este golpe de Estado de alguna manera está hecho para volver atrás en estas cuestiones, volver a someterse a los intereses del Fondo Monetario Internacional, volver a intentar colocar a los indígenas en los lugares donde estos grupos de poder piensan que les corresponden y de donde nunca deberían haber salido. La estabilidad económica de Bolivia es un ejemplo para el mundo. Esta premisa, sin duda, está respaldada por números, pero a este gobierno no solo se le deben reconocer logros en sus indicadores económicos. Detrás hay un modelo socialista que incluyó al pueblo boliviano, al originario, al pueblo indígena, mayoría en ese país, a los más humildes. Hemos liberado Bolivia, estamos dejando una patria liberada con generaciones que tienen mucho futuro. Así lo dijo Evo Morales al término de su renuncia bajo violencia. Esto se debe repetir 1000 veces. Renunció por la violencia fascista. Antes de la llegada de Evo Morales al Poder Ejecutivo, Bolivia contaba con un escaso índice de desarrollo humano que lo ubicaba en los últimos lugares de la región, junto a Haití y Honduras. Cerca del 90% de la población rural boliviana vivía en pobreza y una minoría le negaba derechos humanos básicos a pueblos originarios, que constituyen la mayor parte de la población. Sus principales recursos energéticos y empresas públicas creadas con la revolución del año 1952 habían sido privatizadas o vendidas a precios de remate. El proceso se acrecentó en las 2 últimas décadas de los gobiernos con modelos neoliberales entre 1985 y 2005, ya que el Estado pasó de controlar 70% de la actividad productiva a ser un mero regulador económico y su principal industria petrolera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recibía regalías de solo 18% por parte de las transnacionales. La amplia brecha de desigualdad social impuesta por este modelo capitalista acrecentó el malestar en la mayoría excluida, que finalmente en diciembre de 2005 votó por Evo Morales. La llegada de Morales significó una ruptura con el viejo modelo porque permitió la refundación del Estado boliviano bajo la bandera del pluralismo. A partir de este momento, la mayoría de la población ha sido beneficiada con el desarrollo de las fuerzas productivas, principalmente por el giro que dio la gestión estatal. De lo más importante que ha tenido el país en la última década, que ha sido alcanzar niveles de desarrollo, niveles de crecimiento económico, pero fundamentalmente de resolver la mejora en la calidad de vida, de incorporar al menos 3 millones de bolivianos de una población de un poco más de 10 y medio, 11 millones de bolivianos. Entonces, hay toda una lógica de desmontaje de lo principal que ha hecho Bolivia y el presidente Evo Morales, con cambios estructurales que pasaron de ser un país del atraso, de la marginalidad, de la subordinación, a un país con dignidad, con crecimiento, con una sociedad
que ahora sí tiene niveles de satisfacción y de bienestar como nunca antes en la historia de este país. En la disputa por el poder en Bolivia hay dos modelos. Uno que apuesta al neoliberalismo y al Fondo Monetario Internacional, entregado a Estados Unidos, y otro que defiende la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Evo Morales apostó a ese, la voz de la soberanía nacional en los diferentes espacios internacionales, así la levantó. Era una piedra en el zapato para el plan geopolítico de Estados Unidos, que ve a Latinoamérica como su patio trasero. Y esto es clave, muy clave, para entender el golpe de Estado. Acompañado por líderes de los principales movimientos sociales de Bolivia, el presidente Evo Morales declaró el 22 de enero de 2010 la refundación del país como Estado plurinacional, unitario social y económicamente de socialismo comunitario, a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política. Otra de sus acciones más importantes fue la promulgación, a través del decreto firmado el 1 de mayo de 2006, de la recuperación de los hidrocarburos bolivianos. El mandatario instó a las firmas petroleras a firmar un acuerdo dentro de los 180 días. De no ocurrir ello, deberían irse del país. Hasta entonces, la renta a favor de las firmas era del 82% y el resto para el Estado boliviano. Con el decreto, esa relación se invirtió en las mismas proporciones, pero a favor de Bolivia. Entre 2010 y 2017 se duplicó el PIB, de acuerdo con cifras del Banco Mundial. Esta solidez macroeconómica le ha permitido lograr cierta estabilidad institucional en una región con altas turbulencias. Sin embargo, no está exento de permanentes ataques desde Estados Unidos y algunos sectores de la propia sociedad boliviana que se oponen al Ejecutivo. La Casa Blanca ubica al país andino como parte del eje Cuba-Venezuela y por ende hostil a las apetencias imperialistas norteamericanas. Peter Brennan, quien fuera encargado de negocios estadounidenses en Bolivia, expresó en su momento que esperaba que el país nunca llegue al punto en que se encuentra Venezuela. Una verdadera amenaza que puede entenderse como una confesión de parte por el apoyo de Morales a la revolución bolivariana. Bolivia desempeñó un importante papel en la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Desde allí planteó y defendió una posición soberana e independiente contra la postura genuflexa y proimperialista del secretario general Luis Almagro. Bolivia, bajo el liderazgo de Evo Morales, en el tejido de alianzas de la región, trabajó con perseverancia en hacer emerger relaciones menos asimétricas, más complementarias y menos dependientes de Estados Unidos. Este esfuerzo le dio un lugar en la geopolítica mundial. Miradas voltearon hacia Bolivia. Un indígena gobernaba con justicia social hacia adentro y hacia afuera con la sabiduría y el respeto de la cosmovisión de sus raíces ancestrales. Evo Morales ha mantenido una postura clara en defensa de los intereses de Bolivia. Por ello, la relación con las multinacionales ha tenido momentos de tensión. Uno de los más importantes ocurrió cuando se promulgó el decreto firmado el 1 de mayo de 2006, que dispuso la recuperación de los hidrocarburos. Hasta 2006, la dependencia de Estados Unidos era casi absoluta y una de las formas en que se materializaba era a través del llamado APA, el Acta de Preferencias Andinas. Consistía en una serie de mínimas preferencias comerciales dadas por Washington, en dependencia de si consideraba o no que Bolivia había luchado contra el narcotráfico. Una decisión que solo tomaba la Casa Blanca según le parecía. Eso quedó en el pasado a partir de la llegada de Evo Morales a la presidencia. Gracias a las grandes reservas de gas natural, la integración energética ha sido uno de los principales canales de la política de integración boliviana. Estados Unidos lo volvió a hacer. Las denuncias apuntan a la OEA como su instrumento para ejecutar golpes de Estado. Y razones sobran para que Estados Unidos, en su plan de destrucción del Estado-Nación, de las instituciones, de las democracias, de la convivencia en medio de la diferencia, siga de cerca la evolución política de Bolivia e insista en meter sus garras en la política interna de la nación, porque el fin último es destruir la humanidad, a los seres humanos y dejar el terreno libre a sus intereses económicos, a sus empresas, al capital, tal como sucede en Chile, un supuesto modelo económico ejemplar en la región, porque las empresas crecían y crecían, pero a costilla de la pobreza del pueblo.
No es menor que un país sometido a una dictadura desde los años 60 hasta los 80 del siglo pasado, luego del laboratorio del neoliberalismo en la región, haya pasado a ser, con la llegada de Evo Morales a la presidencia, de Cenicienta, modelo económico social ejemplar, participativo y de inclusión. Evo Morales dejó el país con altos índices de desarrollo humano, garantizando los derechos fundamentales de la población, sobre todo de la población indígena, esos, los históricamente excluidos. Evo dejó Bolivia con un crecimiento económico de 4.3%, nacionalizó los hidrocarburos y sacó de la pobreza a más de 3 millones de bolivianos. Hoy hay un vacío de poder, hay una gran incertidumbre, hay persecución política que continúa sin dejar tregua y dar paso a la paz. Dos frases marcaron la renuncia del presidente y vicepresidente que juraron no dejar solo a su pueblo. Volveremos hechos millones, como Tupac Amaru, dijo Álvaro García Linera, el vicepresidente. Y Evo Morales dijo, aquí no termina la vida. Pusimos el punto en la I. La sangre se ha vertido. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. La milicia no ha estado entrenándose en vano. A lo largo de la historia, el origen de la propiedad privada ha sido la violencia. La guerra de clases ha llegado. En la pobre choza, mujeres y niños cubiertos de retazos lloran por marido y padre. En el palacio hacen un brindis con copas llenas de vino costoso por la felicidad de los bandidos sangrientos del orden público. Séquense las lágrimas, pobres y condenados. Anímense, esclavos, y tumben el sistema del latrocinio. 11 de noviembre de 1887. Asesinan a los mártires de Chicago. Sororidad es hermandad entre mujeres. El feminicidio es la mayor expresión de violencia contra las mujeres. Según datos del Observatorio de la Violencia de Género, en Argentina, en mi país, se comete un feminicidio cada 32 horas. En lo que va de este año, se cometieron 178 feminicidios. Por eso es tan importante, no solo para las ciudadanas argentinas, sino también para las mujeres que migran a nuestro país, que conozcan la situación de violencia de género que allí se vive. Informarnos sobre esta cuestión es vital. Esa es la mejor forma de protegernos. Desde Telesur te invitamos a convertir el ella en nosotras. Sororidad. Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Telesur Noticias. Yo soy Laura Prada. De inmediato les traigo nuestros titulares. En Bolivia recrudecen la represión por parte de las Fuerzas Armadas a acciones conjuntas con la Policía Nacional en contra de las personas movilizadas en rechazo al golpe de Estado contra el presidente Evo Morales.
En Chile continúan las protestas populares contra el gobierno de Sebastián Piñera y alcanzan los 25 días consecutivos. Los manifestantes denuncian el llamado del mandatario a un Congreso Constituyente que busca debilitar el movimiento social. En Estados Unidos continúan las investigaciones para llevar a juicio político al presidente Donald Trump. Iniciamos en Bolivia. Vecinos denuncian la militarización de las comunidades luego que las Fuerzas Armadas y la policía anunciaran operaciones conjuntas. Habitantes del Alto han reportado la presencia de tanquetas y efectivos militares en la localidad. Denuncian que las fuerzas de seguridad afirman que se ha decretado un estado de sitio y no les permiten circular libremente. En este contexto, múltiples videos han sido difundidos donde se ven imágenes de aviones sobrevolando militares sobrevolando la ciudad de La Paz, lo que ha generado temor en la población. Y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, William Calimán Romero, anunció que las Fuerzas Armadas ejecutarán operaciones conjuntas con la policía para detener la oleada de violencia desatada en el país. El mando militar ha dispuesto que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones conjuntas con la policía boliviana para evitar sangre y luto a la familia boliviana, empleando en forma proporcional la fuerza contra los actos de grupos vandálicos que causan terror en la población, recordando a la población que nunca las Fuerzas Armadas abrirán fuego contra ellas, haciendo un llamado nuevamente a la cordura y a la paz de nuestra amada Bolivia. Compatriotas, primero la patria y siempre la patria. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! Mientras el comandante general de la policía, Vladimir Yuri Calderón, confirmó la solicitud de apoyo que hiciera la institución a las Fuerzas Armadas para intervenir y detener los disturbios en el país. Y quiero confirmar que la policía boliviana, haciendo uso de su misión constitucional, ha enviado una nota al señor general William Calimán Romero en el sentido de que las fuerzas de la policía boliviana habrían sido rebasadas frente a la gran multitud de personas en actitud hostil que han venido ocasionando zozobra al pueblo paceño y al pueblo boliviano. El general Yuri Calderón informó que se llevan a cabo planes conjuntos entre la policía y las Fuerzas Armadas para el restablecimiento del orden en Bolivia. En este momento se están elaborando planes operativos de manera conjunta, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, para que esta misión llevemos la paz y la tranquilidad a la ciudadanía que tanto lo necesita. Queremos hacer conocer que esta misión comienza hoy día y terminará cuando se restablezca la paz en todo el territorio boliviano. Y luego de la renuncia del presidente Evo Morales en Bolivia, la segunda vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, solicitó al comandante de las Fuerzas Armadas que desplegara el ejército contra los manifestantes que permanecen en las calles del país. El comandante de la policía me ha enviado una nota solicitándole a usted que envíe a sus funcionarios a las calles para que lo colaboren. Usted está en la potestad constitucional conforme el artículo 244 y el artículo 6, inciso E y G de su ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Lo convocamos, lo exhortamos, coordinar con la policía. No queremos muertos en este país. Si hay alguna persona que cae después de esta solicitud escrita que he recibido del comandante de la policía, es de su entera responsabilidad, porque usted desde esta mañana se está negando a coordinar con la Policía Nacional, que
desde la mañana está diciendo de que su funcionario, su personal en la calle está siendo rebasado por las hordas delincuenciales que están en la calle destruyendo toda la paz. Les ruego, como boliviano, cumpla con su labor. No queremos derramamiento de sangre. Usted va a ser el responsable de todo lo que suceda en este país. Si después de este pedido y después del pedido que yo le hago como presidenta del Senado, no coordina con la policía para acabar con estas delincuencias que están ahora en la calle. Y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció que otorgarán asilo político al presidente Evo Morales. Hace unas horas, a través de un mensaje en Twitter, el jefe de la diplomacia mexicana informaba: Evo Morales ya está en el avión del gobierno de México enviado para asegurar su traslado a nuestro país. Y tras la consumación del golpe de Estado en Bolivia y al presentar su renuncia a la presidencia, el presidente, valga la redundancia, Evo Morales, comunicó que resguardará su vida gracias a la propuesta de asilo político que le brindara el gobierno mexicano. También, hace pocas horas, a través de su cuenta en Twitter, informaba: hermanas y hermanos, parto rumbo a México agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerzas y energías. Y el gobierno mexicano, a través de su canciller Marcelo Ebrard, comunicó esta tarde la invitación de asilo político ofrecido por su país, que fue aceptada por el presidente boliviano Evo Morales. Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. En términos de la legislación vigente, la Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo. Adicionalmente, la Cancillería mexicana solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano el salvoconducto y garantías para la integridad del presidente Evo Morales durante su traslado en condición de asilado. Asimismo, procederemos de inmediato a informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, cosa que ya hicimos, para que bajo el derecho internacional proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad. Y en Argentina, movimientos sindicales, sindicatos, organizaciones políticas marcharon hasta la Embajada de Bolivia en Buenos Aires en repudio al golpe de Estado perpetrado contra el presidente Evo Morales en Bolivia. Veamos más en el siguiente material. Evo no está solo fue la principal consigna que gritó el pueblo argentino en repudio al golpe contra el presidente Evo Morales. Una multitud con banderas y carteles de apoyo que desbordó todas las expectativas, se movilizó por las calles de Buenos Aires. Claramente ahí hay un interés de querer callar la voz de los gobiernos populares. Eso es lo que están buscando. Bolivia fue en estos últimos años el faro de resistencia y quieren apagar ese faro. Pero acá hay un montón de fueguitos que no vamos a permitir que se apague ese faro. Ese faro va a estar recontra encendido. Y esto no es una caída. El presidente no renunció, lo obligaron a renunciar, pero no renuncia a seguir siendo el líder de los movimientos sociales y del movimiento político de los pueblos originarios en Bolivia. Con la imagen del presidente Evo Morales grabada en el corazón del pueblo, frente a la Embajada de la República Plurinacional de Bolivia, los manifestantes permanecieron un largo tiempo acompañando a los bolivianos residentes en el país que participaron de la convocatoria y que en las elecciones pasadas apoyaron la candidatura de Evo Morales en un 88% del padrón electoral. Es una situación complicada, consideramos que es un golpe de Estado en tanto y en cuanto están las Fuerzas Armadas
en este posicionamiento. Creemos que es en contra del pueblo que representa los rasgos originarios, del pueblo que representa la madre tierra, que tiene una cosmovisión que está muy lejos de este neoliberalismo extractivista e imperialista que quieren imponer en América Latina. Un fuerte repudio tuvo en la marcha el presidente Mauricio Macri. Fue ante su falta del rechazo al golpe de Estado contra Evo Morales. En un hecho histórico, los diplomáticos de carrera de la Cancillería Argentina, contradiciendo al propio gobierno, reconocieron que lo ocurrido en Bolivia fue un golpe de Estado. Es el respaldo también al pueblo boliviano, a la República Plurinacional y al pueblo argentino. No hay diferencias, el imperialismo no perdona, la derecha no sabe de derecho, no cree en los derechos y cuando avanzamos en la disputa por la distribución de la riqueza, que de eso se trata, el imperialismo hace tronar el escarmiento. Bueno, nosotros necesitamos estar más unidos, organizados y firmes y movilizados que nunca, porque la pelea es larga. Esto es para toda la región, no involucra solamente a Bolivia, por eso hoy todos somos Evo Morales, por eso estamos acá junto a Evo, junto al pueblo de Bolivia y repudiando la actitud de Estados Unidos. Fuera yanqui de América Latina. Las organizaciones sociales y agrupaciones políticas repudian la violencia vivida en el país vecino y denuncian que se realizó amparado por el imperialismo y los grupos derechistas que responden a la oligarquía agraria y financiera de la nación andina y gritan abajo el golpe de Estado en Bolivia. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires. Mientras también desde Argentina el presidente electo Alberto Fernández rechazó categóricamente el golpe de Estado dado en Bolivia el día de ayer domingo y expresó su agradecimiento con el gobierno mexicano por el respaldo al mandatario boliviano Evo Morales. En Bolivia se interrumpió la democracia, simplemente por eso. Y además las cosas se hicieron de tal modo que han generado una crisis social y un enfrentamiento tan enorme que uno no sabe bien dónde termina. Gracias a Dios existe la solidaridad de presidentes y de pueblos latinoamericanos que fueron en socorro del agredido, que se llama Evo Morales. Y en eso quiero hacer una primera reflexión, porque no he hablado hasta aquí. Tenemos que tener una enorme gratitud con el presidente López Obrador, que generosamente y rápidamente fue en socorro de sus compatriotas, porque finalmente es nuestra patria, Latinoamérica, que en Bolivia estaban siendo perseguidos. Y asiló a decenas de bolivianos en la sede de su embajada. Como cada vez que ocurren cosas así, lo ha hecho México, como lo hizo con nosotros en los años 70. Del mismo modo. Mi gratitud eterna al presidente López Obrador. Además, Fernández informó que los gobiernos de Perú y Paraguay jugaron también un papel fundamental para que fuera asegurado el asilo de Evo Morales en México. Hay otros hombres que de modo más silencioso también ayudaron. Mi gratitud al presidente de Perú, el presidente Vizcarra, porque él habilitó el espacio aéreo peruano para que puedan llegar un avión de México para buscarlo a Evo. Y se movió diplomáticamente para tratar de facilitar la llegada de ese avión a buscarlo a Evo, que todavía estamos esperando que llegue, pero que espero que llegue pronto. Gracias al presidente Vizcarra de Perú. Perú es otro país que muchas veces abrió la puerta a los necesitados y perseguidos de América Latina. Mi gratitud al presidente Abdo de Paraguay, que anoche lo llamé, preocupado por la situación, e inmediatamente, con gran generosidad, me dijo que las puertas del Paraguay estaban abiertas para Evo Morales, para asilarlo y darle tranquilidad. No hizo falta eso porque México ya nos había dado la ayuda, pero mi gratitud al presidente Abdo. Es una muy mala jornada realmente, no es un lindo día para los que queremos que la democracia se afiance entre nosotros. No hay ningún ejército que haya liberado un pueblo. Ha habido un golpe de Estado en Bolivia, para que nadie se confunda. Y para que hablemos claro y sin mentiras. Y desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro responsabilizó a Donald Trump del golpe de Estado contra Evo Morales. Impresionante la concentración hoy en Puente Llaguno, todo el día. Estuve viéndola por televisión mientras estaba de reunión en reunión. Esto se convocó ayer a las 9 de la noche y hoy el pueblo de Caracas
organizado, disciplinado, articulado y movilizado, salió a Puente Llaguno a rechazar el golpe de Estado de Bolivia, el golpe imperialista que Donald Trump financió, organizó y dirigió contra nuestro hermano Evo Morales. Allí en el Puente Llaguno, que es un símbolo muy poderoso, porque fue en Puente Llaguno donde se dio la batalla contra el golpe de Estado del 11 de abril del año 2002. Y en este sentido también Nicolás Maduro denunció las acciones injerencistas del gobierno de Estados Unidos contra el gobierno y el pueblo boliviano. Nosotros los denunciamos. El golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia lo dieron financiado y dirigido desde la Casa Blanca, como se han dado todos los golpes de Estado en América Latina y el Caribe en estos últimos 100 años o más. Todos los golpes de Estado. Contra Mel Zelaya en el 2009, gobierno de los Estados Unidos entonces. Contra Fernando Lugo en Paraguay, 2012, gobierno de los Estados Unidos. Contra Dilma Rousseff, gobierno de los Estados Unidos. El golpe de Estado que se intentó contra el compañero Rafael Correa cuando era presidente de Estados Unidos. Y este golpe de Estado, esta emboscada que se montó contra Evo Morales, se montó desde el imperialismo norteamericano y hoy sacan la cara a aplaudir. Y a decir que ahora vienen por Venezuela y Nicaragua. ¡Alerta, pueblo! Pues vamos al combate. ¿Quieren pelea? Vamos a dar la pelea por la paz, por la patria, por la soberanía y por la revolución bolivariana de Venezuela. Y también el presidente ya se refería a este movimiento, a esta marcha antiimperialista que hubo en las calles de Caracas este lunes. Allí miembros de movimientos sociales y activistas políticos se concentraron en la capital, en Caracas, como ya adelantaba el mandatario Nicolás Maduro en sus palabras, para manifestar su apoyo al presidente Evo Morales, a la vez que rechazaron la injerencia imperialista de Estados Unidos en la región, en este caso específicamente en Bolivia. Aguanta, el pueblo boliviano resista, y si piensan que van a venir a hacer lo mismo que hicieron en Bolivia, aquí en Venezuela están equivocados. Candelita que prendan, candelita que le apagamos. Y luego de conocerse la renuncia del presidente Evo Morales y la posterior ola de violencia que se desató en el país, organizaciones sociales de Paraguay marcharon hasta la Embajada de Bolivia allí en Asunción para mostrar su apoyo al mandatario. La marcha se congregó a las afueras de la Embajada Boliviana en Paraguay y allí los manifestantes hicieron entrega de cientos de huipala, la bandera en símbolo y en señal de apoyo a los pueblos indígenas del país. También hicieron un llamado a los líderes opositores de Bolivia para que respeten a la huipala y se busque una solución pacífica y democrática dentro de los canales institucionales que aún existen en el país. Repudiar el golpe de Estado, digamos. Creemos que Evo sigue siendo el presidente legítimo del Estado plurinacional de Bolivia y exigimos que se respete a Evo presidente, a sus autoridades del MAS, y que se respete al pueblo boliviano, a sus instituciones, que se deje de atropellar, matar, asesinar. Y, en fin, esa es la reivindicación principal. Y en Uruguay, el Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, emitió un comunicado donde reafirma su apoyo al presidente Evo Morales y rechaza los actos de la oposición en el país. En este comunicado del Foro de Trabajadores se rechaza cualquier tipo de intromisión en los asuntos internos de Bolivia y cualquier otro pueblo de la región por parte de otros países, violando la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Más adelante declara su solidaridad con el pueblo boliviano y las fuerzas sociales que se movilizan en defensa de su democracia y su derecho a la autodeterminación. Finalmente, exhorta a toda la comunidad y organizaciones sociales a participar en una movilización contra el golpe de Estado en Bolivia que se realizará el próximo 14 de noviembre a las 18 horas locales en la Plaza Libertad de la capital uruguaya, Montevideo. Y desde el Caribe, desde Cuba, también se suman voces en rechazo al golpe de Estado contra el presidente Evo Morales y en apoyo al pueblo y a la democracia boliviana.
estamos junto con Evo y rechazamos este golpe. Todo el pueblo tem direito de forma soberana a ter suas decisões. O povo de Bolívia escolheu a Evo Morales e assim deve ser. Por isso hoje estamos aqui como Movimento Sem Terra aqui em Cuba, unindo a outras organizações em defesa da autonomia e da soberania de Bolívia e em defesa de Evo Morales. Estamos contigo, pueblo, estamos contigo, Evo Morales. Los manifestantes participantes del capítulo cubano de movimientos sociales se movilizaron hasta la avenida Habanera de los Presidentes o Calle G en apoyo al presidente boliviano Evo Morales. Los estudiantes universitarios de Cuba apoyan no solamente al pueblo de Bolivia en contra de este golpe de Estado que se ha gestado en contra del presidente Evo Morales, sino todas las causas justas de América Latina. Evo Morales livre, país livre, campesinas, campesinos, mineradores, todos, o povo com Evo Morales, até a vitória! Ahora vamos hasta Chile. Allí las movilizaciones continúan con la principal demanda centrada en convocar una constituyente para redactar así una nueva constitución. El presidente Sebastián Piñera propuso un mecanismo que es rechazado por quienes se manifiestan en las calles. Leonel Retamal, desde Chile, nos trae los detalles en el siguiente material. En el centro de Santiago, los vendedores de textos legales dicen que la Constitución es el más vendido del último tiempo. Piden nuevas impresiones día a día para una población que demanda estar al tanto del debate central hoy en Chile, una nueva Carta Magna. Porque todos quieren cambiar la Constitución, otros quieren dejarla. Entonces quiero saber de qué se trata para poder, no sé, pues si vamos a discutir, discutamos con base. Pues. Bueno, porque así van a tener participación todos y que sea, como dicen por ahí, con la Asamblea Constituyente, para que todos los ámbitos de la sociedad tengan participación y no se arreglen entre cuatro. En cada esquina hay debates y movilizaciones sectoriales que exigen una nueva constitución, pero el gobierno propuso cambiarla con un mecanismo que no explicó y con las prácticas que son repudiadas, sin debate y entre cuatro paredes. Que ellos quieren un Congreso Constituyente. ¡No! Es decir, ellos quieren que sea este mismo espacio donde ellos pueden construir mayoría rasgando votos, que este espacio sea el que nos diga qué constitución y qué derechos queremos, que se han creído, ya no estamos para eso, no queremos más migajas, queremos un cambio real y eso tiene que ser con la Asamblea Constituyente. Nuestro presidente es un apostador bursátil y lo que hace es que anuncia que habrá una nueva constitución, pero en vez de hacer una cadena nacional en donde dice cómo va a hacerse una nueva constitución, lo que hace es que el suministro del Interior, es decir, el encargado de la seguridad pública, hace un escueto anuncio que dice que habrá un Congreso Constituyente. Nadie sabe qué es eso, no existe esa figura en nuestra legislación, aunque tampoco en la Asamblea Constituyente, para ver cuáles son las reacciones. La demanda por la Asamblea Constituyente crece entre la población y ninguna de las medidas que anuncia el gobierno calma a la calle, porque son vistas como soluciones cosméticas. El mecanismo jurídico que se discute es un plebiscito vinculante. Un plebiscito antes es efectivamente transferir poder a la ciudadanía para que tome la decisión sobre cómo darse una nueva constitución y si dársela o no. Un plebiscito después es un intento por ratificar un acuerdo ya logrado. Chile está viviendo de hecho un momento constituyente. Cuando la gente en la calle grita Asamblea Constituyente, que es un concepto complejo, jurídico, pero que el pueblo se lo adueñó como propio, lo que hay que tener en cuenta es que el pueblo no está haciendo un petitorio, no está pidiendo una nueva constitución, la está haciendo, la está escribiendo. Y lo que necesitamos es un mecanismo al cual todos reconozcamos para poder participar. Los principales sindicatos del país dieron un plazo de 5 días a Piñera para que atienda las demandas. Ese plazo se cumple este martes 12 con una huelga general que busca presionar el proceso constituyente. Leonel Retamal Muñoz, Telesur, Santiago, Chile.